Buenas noches, soy Marcelo Calle y vengo a presentar la actividad número 2 del Diplomado en Neuroeducación. La actividad consiste en presentar algunas estructuras del cerebro y sus funciones. Bueno, ahora quiero hablarles acerca de la corteza cerebral. Esta es una parte integradora de todas las informaciones aferentes y eferentes. La corteza cerebral es simétrica, es decir, tiene la misma dimensión y el mismo volumen en ambas partes. Hablando de partes, se divide en dos, se divide en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. A la vez, estos dos hemisferios se van a dividir en cuatro lóbulos, que son el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Como podemos ver en la gráfica transversal del cerebro, podemos encontrar estos lóbulos que están marcados aquí, además de otras partes como el cerebelo o el tronco encefálico, que también tienen ciertas funciones a la hora de poner en funcionamiento el cerebro, tanto en funciones motoras como en funciones cognitivas. Pues bien, ahora vamos a hablar acerca del lóbulo frontal, uno de los lóbulos que aparecen en las divisiones del cerebro. ¿Qué podemos decir acerca del lóbulo frontal? Como tenemos en las imágenes, lo vemos en un corte transversal y de frente. Sabemos en dónde está ubicado, pero lo que no sabemos y vamos a explicar es qué función presenta dentro del cerebro. Pues bien, el lóbulo frontal ayuda a la resolución de problemas, comportamiento, atención, movimientos coordinados, pensamiento abstracto, de personalidad y ejercicios de músculos coordinados. Seguimos con el lóbulo parietal. En cambio acá, este lóbulo maneja el movimiento, el cálculo y orientación y reconocimiento. Además, en base a este lóbulo, el cerebro controla el movimiento del cuerpo a través del córtex motor, que permite controlar el movimiento del cuerpo. Y además, el córtex sensorial recibe información sobre la posición de varias partes del cuerpo a través de la médula espinal. Continuamos con el lóbulo temporal, que lo tenemos también segmentado desde la parte de arriba, desde la parte lateral y de frente, ¿no? Y podemos ver en dónde está situado este lóbulo. Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que controla este lóbulo dentro del cerebro? Es la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Este lóbulo es muy importante dentro del aprendizaje, ya sea por lecturas o también puede ser en la materia de lengua y literatura, porque este lóbulo va a ser estimulado con las estrategias que desarrolle el docente para enseñar un determinado texto o alguna literatura. También puede controlar la capacidad del habla y el escucha. No puede, más bien controla la capacidad del habla y escucha. Ahora vamos a revisar las funciones del cerebro. La principal función del cerebro es mantener vivo al organismo para que interactúe con el medio, para que se acomode el cuerpo, el ser, y el cerebro funja de un motor en donde se adecua a las condiciones externas, y así este organismo que es el ser humano en sí, o un ser vivo, pueda mantenerse con vida el mayor tiempo posible. Dentro de los seres vivos también el cerebro, la principal función del cerebro es un aprendizaje constante, en donde el ser humano va a poder aprender y enseñar lo que le sucede en el entorno. Ahora, también las funciones están divididas en las siguientes. La primera función es la función sensitiva. Esta función recepta información del medio, del contexto, a través de los estímulos. Estos estímulos van a ser procesados y a la vez entendidos para en una retroalimentación poder tomar la medida adecuada en cuanto al entorno. Por otro lado tenemos la función motora. Aquí el cerebro va a controlar movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo. Tenemos movimientos voluntarios como el caminar y movimientos involuntarios como el respirar o el latido del corazón. Una función integradora en donde las actividades mentales como la memoria, aprendizaje y el lenguaje y la atención
van a ser articuladas de una sola manera para que, como dijimos al principio, se pueda relacionar con el entorno en donde está. Sí, la memoria y aprendizaje van a estar de la mano. Igual, una de las principales características del cerebro es la capacidad de adquirir un lenguaje, por lo que también está relacionado a esto. Otra de las funciones es la cognitiva o de cognición. Acá va a haber procesos mentales que permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información, lo que nos va a permitir relacionarnos con el mundo que nos rodea. Finalmente, queremos decir acerca de que estas funciones y las estructuras que cumple el cerebro eh, ayudan a algunos de los aprendizajes. Por ejemplo, bueno, la manera en que se aprende, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Finalmente, queremos decir acerca de que estas funciones y las estructuras que cumple el cerebro ayudan a algunos de los aprendizajes. Por ejemplo, bueno, la manera en que se aprende, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Cuando hablamos de estos aprendizajes que lo tiene el cerebro a través de sus lóbulos y que estamos hablando que esto es en base a experiencias, hablamos de una plasticidad neuronal. Esta plasticidad permite que las experiencias lo vayan moldeando y lo vayan enriqueciendo en aprendizaje. Eh, Sobre todo, esto funciona bastante, la plasticidad neuronal tiene un rol importantísimo en la infancia y en la adolescencia, a excepción de que tenga alguna lesión, lo cual no permitiría que el cerebro pueda producir esto. Ahora, vamos viendo que a medida que la persona entra en una etapa de adultez, esta plasticidad neuronal no se da de la misma manera en la que se daba al principio, en la infancia. Por poner un ejemplo, es mucho mejor que una persona aprenda un idioma que no es el propio, que no es el natural, en una etapa de infancia, ¿no es cierto? Sí, en una etapa de infancia o hasta en la adolescencia, porque su cerebro está acondicionado para que pueda absorber toda esa experiencia a través de los sentidos. Pero un adulto ya entrado en la adultez madura, se puede decir 30, 40 años, no podría aprender un idioma, pero no con la misma facilidad o con la misma empatía que lo haría un infante o un adolescente. Eso podríamos ver como uno de los procesos que se puede dar en el aprendizaje, sabiendo cómo funciona el cerebro y cuál es su estructura.